Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a empezar a trabajar con funciones. Para la sintaxis necesitamos la palabra reservada def, el nombre de tu función, a ver si cierras paréntesis, y la siguiente línea es la que se va a ejecutar. Este sería el encabezado. Para ejecutarlo necesitamos el nombre y que abres y cierras paréntesis. Aquí es suficiente porque lo que está ejecutando es un print, pero ahora lo vamos a ver con la palabra reservada return. Aquí es un poco diferente. El encabezado es el mismo, solamente que tenemos la palabra return que nos va a regresar hola mundo. Para llamarlo, aquí mi función y los dos paréntesis ya no es suficiente. Necesito meterlo dentro de un print para ver el resultado. Esto es muy importante porque return nos está devolviendo hola mundo, pero hola mundo es una cadena de texto y así lo va a ver la función, como la estructura de dato que esté devolviendo o el tipo de dato que esté devolviendo. Entonces, al ser una cadena de texto, yo le puedo aplicar funciones. Voy a meter a mi función dentro de otra función que se llama len, porque quiero saber cuántos elementos tiene. Entonces, si esto es una función, pero con return se vuelve una cadena de texto, lo que puedo empezar a manipular. Entonces le puedo aplicar métodos. Puedo tener mi función y directamente aplicarle punto lower, porque yo sé que me va a devolver una cadena de texto. Le puedo aplicar upper para que veamos otro método y todo me lo vuelve a mayúsculas. Al ser una función lo puedo utilizar en un for para recorrerlo. Aquí necesitábamos un objeto iterable, ¿verdad? Entonces, como mi función va a devolver una cadena de texto y una cadena de texto es un objeto iterable, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Entonces también le puedo aplicar slicing directamente a la función. Entonces el return depende de la estructura de datos que esté devolviendo, por ejemplo, mi lista. Mi lista va a empezar como vacío. Esta función me va a ayudar a llenarla, pero va a recibir un parámetro esta vez. Ese parámetro es el que se va a estar ingresando en esa lista. Entonces el primer parámetro que le paso sería Zapata y me está llenando mi lista. El siguiente sería Villa y me sigue llenando la lista. Ahora quisiera hacer lo mismo que hice anteriormente. Quisiera ver cuántos elementos llevo ahora y aquí va a tronar. Está tronando porque en esta parte cuando siempre que diga missing es porque seguramente no le estamos pasando un parámetro, que es este caso. Aquí forzosamente necesito un parámetro y yo no le estoy pasando nada. Entonces para resolver esto necesito modificar el encabezado de mi función. Lo que voy a hacer es que le voy a asignar un valor por default, que en este caso va a ser none. Y con esto resuelvo mi problema. Me está dando 3 porque cuando la llamé escribió Zapata Villa y ahora le está escribiendo none. Para verlo la voy a volver a llamar, pero como la voy a llamar una cuarta vez, va a tener Zapata Villa. Necesito pasarle. Este resultado es porque no le pasé los paréntesis. Entonces me está diciendo en qué lugar de la memoria se encuentra. Ya con los paréntesis lo va a ejecutar. Zapata Villa, no, no. También ese mensaje se lo podemos hacer un poco más explícito si lo necesitamos. No me pasaste un nombre. Si lo llamo sin parámetros, me lo va a escribir. No me pasaste un nombre. Entonces lo voy a llenar con estos datos. Voy a llenar mi lista con los siguientes datos. Lo voy a volver a imprimir. Y así se ha estado llenando. No me pasaste un nombre, Zapata Villamarcos. Y al final otra vez, como lo volví a llamar aquí para verlo, pero no le pasé ningún dato, me puso no me pasaste un nombre. Entonces, esta función, al ser una lista, puedo utilizar métodos como pop para que me saque el último de los elementos. No me pasaste un nombre. Puedo utilizar métodos como append para ingresarle más elementos. Para verlo lo voy a volver a llamar. Entonces este no lo pasé por medio de la función, lo pasé directamente aquí, fuera de la función, pero ocupando la función. De todas maneras está aquí adentro, porque se está comportando como una lista. Lo puedo tratar como una lista.
Ahora vamos a ver un ejemplo con los diccionarios. Vamos a utilizar una función donde me ayuda a llenar un diccionario. Mi diccionario va a estar vacío y va a recibir dos parámetros, nombre y cargo. El nombre va a ser la llave y el cargo va a ser el valor. Y al final me va a devolver mi diccionario. Le voy a meter estos dos elementos que harían Zapata y Marcos, y este es el resultado. También puedo hacer lo mismo si no quiero que truene mi programa, si no le llego a pasar dentro de uno de los parámetros. Le voy a asignar un valor por default que diga sin nombre y que diga sin cargo. En este ejemplo voy a pasar mi función la primera vez sin ningún parámetro y me imprime sin nombre y sin cargo. Y a partir de ahí voy a llenarlo con estos datos. Entonces mi diccionario en su primera posición está lleno sin nombre y sin cargo porque no le pasé nada. Lo demás está llenando con los datos que le pasé. Al ser un diccionario puedo también utilizar un bucle for. Este es un objeto iterable, pero lo vamos a iterar por medio de su método items. Y vamos a recibir una llave y un valor, sin nombre y sin cargo, porque la función no tiene ningún parámetro. Si yo antes le vuelvo a ingresar a Marcos y que sea guerrillero, es lo que me va a imprimir. Bueno, aquí estoy viendo el resultado de esto. Y estos son los resultados de mi función. Marcos es guerrillero, sin nombre y sin cargo. En las funciones vamos a ver dentro de los parámetros, vamos a ver estas palabras reservadas. Bueno, no son palabras reservadas, son convenciones, perdón. Asterisco args y doble asterisco keywords. Args va a trabajar con listas y keywords va a trabajar con diccionarios. Pero antes de ver cómo funcionan en las funciones, valga la redundancia, vamos a poner un ejemplo de una técnica que se llama unpacking, para que veas de dónde viene el asterisco. Voy a utilizar esta lista. Yo quiero extraer el nombre de Zapata y el número 50 porque sé que es su edad. Entonces lo más sencillo es poner el primer índice, el 0 y el 1, y con esto ya lo resolvería. Pero supongamos que yo no tengo esta solución. Entonces lo que haría sería crear dos listas. Una sublista donde voy a tener a Zapata y su edad, y otra sublista donde voy a tener el resto de los elementos. La tupla, el 10, la cadena de texto. Lo voy a recorrer con un bucle for. Voy a recorrer mi lista y cada vez que encuentre la variable valor que sea igual a Zapata o que la variable valor sea igual a 50, los voy a meter dentro de la sublista. Todo lo demás lo voy a meter en la otra lista que se llama resto de lista. Este va a ser el resultado de ese bucle for. Esto es lo que yo estaba buscando. Aquí tengo el resultado de Zapata y 50. Y de ahí los volvería a extraer, el primer y segundo elemento. Y ya los metería en una variable, que es lo que estoy buscando, el nombre y la edad. Bueno, esto es muy largo, pero es porque te quiero explicar cómo funciona el unpacking. Voy a hacer lo mismo. Voy a extraer Zapata y lo voy a meter en la variable nombre. Y el número 50 lo voy a meter en la variable edad. Todo lo demás lo voy a meter en una lista y lo voy a lograr escribiendo un asterisco antes de la variable. Entonces con esto Python, todo esto me lo va a meter en una sublista. Y este va a ser mi resultado. Y esto se le llama unpacking. Por eso te decía que el asterisco trabaja con listas. Vamos a hacer otro ejemplo con esta lista que tiene tuplas dentro. El primer elemento de esa lista es General Zapata, el segundo elemento es General Villa. Entonces el tercer y cuarto elemento son los guerrilleros. Yo los quiero meter en una sublista. Para eso el primer elemento lo atrapo en la variable general del sur, el segundo en general del norte, y el tercero y cuarto van a quedar en esta sublista que se llama guerrilleros. Y aquí tengo mi resultado. Ahora, esto tiene mucha potencialidad porque tengo la misma lista o parece la misma lista, pero esta vez los guerrilleros están en la segunda y tercera posición.
Entonces voy a meter una variable donde capture el general. Voy a partir del asterisco me capturaría todo, pero si le meto una variable al final, entonces ahí se va a detener y me va a meter el general Villa en esa variable. Y este va a ser mi resultado. Los guerrilleros siguen estando juntos. Bueno, este es el unpacking con el asterisco que trabaja con listas. Vamos a verlo con el diccionario y también vamos a verlo directamente con una función. Tengo un diccionario y tengo una función. Esta función va a recibir tres parámetros: general, guerrillero y subcomandante, y me los va a imprimir. Esos parámetros yo los tengo en mi diccionario: general, guerrillero y subcomandante. Entonces se lo voy a pasar. Aquí obviamente va a tronar porque pues esto es una sola variable, aunque sea un diccionario y yo sepa que dentro del diccionario está general, guerrillero y subcomandante, pues Python sabe que esto es una sola, que esto es un solo parámetro y él quiere tres. Él quiere tres, por eso aquí en el error nos dice que dos están perdidos. Aquí es donde entra en acción los dos asteriscos. Los voy a desempacar. Y los dos asteriscos, como trabajan con diccionarios, Python entiende que general, guerrillero y subcomandante son los parámetros que estoy buscando. Me los está desempacando para poder meterlos aquí a través del diccionario. Entonces ahora sí vamos a ver un ejemplo con args y keywords, que te digo que es una convención, porque ya vimos que pueden utilizar cualquier nombre de la variable. Para ello, a mi función le voy a pasar esta serie de datos, esta secuencia de datos. Zapata, Villa y Marcos los va a meter en el args, porque el asterisco va a reconocer que estos los puede meter en una lista. Pero estos de aquí, como tienen la forma de llave valor, los va a meter en un diccionario y es el resultado que nos va a dar. Ahora lo voy a volver a hacer, pero voy a especificar cuál es mi diccionario y cuál es mi lista. Escribo mi función, le paso mi lista y mi diccionario. Yo esperaría el mismo comportamiento porque esta vez incluso los estoy separando, pero no. Todo lo está metiendo dentro de args. Para solucionar esto debemos de colocar un asterisco dentro de lo que sea lista y dos asteriscos enfrente de lo que sea un diccionario para que Python lo pueda identificar. Y ahora sí, los args los mete en una tupla, bueno, en una lista, y el keywords los mete en mi diccionario. Así es como funcionan estos parámetros especiales args y keywords. Eso es lo que tengo preparado acerca de las funciones. Si te está ayudando, tú me puedes ayudar dando el like, comentando, compartiendo con alguien que quiera aprender Python desde el inicio. Eso es lo que hubiera querido mi general Zapata. Pues muchas gracias, que sigas teniendo un muy buen día.